El presente tutorial tiene como fin explicar el procedimiento para realizar el registro de los comparendos al sistema. Entonces, como primera parte vamos a ingresar con nuestro usuario institucional y la contraseña asignada. Una vez en el sistema, encontramos un menú que se llama CNPC. Allí encontramos asignar formatos a funcionarios y registro medidas correctivas. El primer paso para poder realizar el registro del comparendo realizado a un ciudadano por un comportamiento contrario a la convivencia es registrar o es asignar los formatos a los funcionarios que van a realizar dicha actividad en el servicio de policía. Este tutorial se encuentra publicado en el menú Publicaciones, Tutorial Registro Formatos a Funcionarios. Aquí se explica muy claramente todo el paso para poder asignarle un formato al funcionario policial que sale para el servicio de vigilancia. Estos formatos pues ya se encuentran en estos momentos en cada una de las unidades policiales con el fin de que la persona que se va a encargar de realizar el registro o la persona que está nombrada en cada estación de policía tenga sus formatos y tenga también una de las funciones es asignarle esos formatos al personal que sale para el servicio de vigilancia. Entonces en este tutorial se explica muy brevemente cuál es el procedimiento para hacerlo. Pero así en resumen, donde dice asignar formatos a comparendos, la tarea consiste en ingresar el número de cédula del funcionario. Vamos a colocar esta cédula de prueba, le damos buscar y vamos a seleccionar el departamento donde él va a prestar su servicio, en este caso en el departamento Bogotá, en la ciudad de Bogotá, y que él trabaja en el de Tol. Esta es la unidad donde él labora. Y aquí vamos a asignarle un formato de luz que ya se encuentran ahí en cada una de las unidades. Entonces vamos a asignarle el formato 55, 033, el 101, 2. Este formato se lo vamos a asignar al funcionario. Hay que tener en cuenta que esos números que tienen en cada uno de los formatos corresponden los primeros dos dígitos al código del departamento, en este caso código DANE. Los siguientes tres números corresponden al código del municipio, código DANE. Y los siguientes números restantes corresponden al consecutivo incremental del formato. Entonces, es decir, que si para Bogotá, que corresponde, por ejemplo, código 11, en el código DANI, y Bogotá tiene el código 0001 y el código del consecutivo. Entonces, si se mandaron a imprimir para Bogotá 5000 formatos de comparendo, entonces aquí va a aparecer del 1 al 5000, o si se mandaron a imprimir 10.000, entonces ahí van a estar la numeración como tal. Entonces hay que tener muy en cuenta que este código es el código del departamento DANE, que eso pues lo encontramos nosotros en la página, en las páginas de internet, donde ustedes pueden buscar aquí en Google y vamos a mirar los código DANE de los departamentos. Entonces aquí va a aparecer código DANES y entonces ahí van a ustedes poder identificar cómo es que se armó ese número de comparendo y que más adelante cuando manden a imprimir los formatos en cada una de sus unidades tienen que tener en cuenta el código. Entonces, por ejemplo, Antioquia es el código 5 y Angostura es el código 038. Entonces, el código del formato va a ser 05038 y el que sigue es el código incremental. Hay que tener en cuenta que esos códigos corresponden al número del formato que vamos a utilizar para el registro de las medidas. Listo. Entonces aquí, si vemos este funcionario, aquí le cargamos el formato, entonces aparece ahí, número de formato, número tal, hicimos el cargue. Y si le podemos asignar otro, pues entonces coloquemos este número y coloquemos el 13 y le damos Enter y él se lo asigna. Entonces aquí podemos ver cómo le asigna el formato. Entonces estos números son los que vamos a tener en cuenta para el registro de la medida del comparendo en el sistema.
Entonces, este es como el modo de resumen. Entonces, cuando vayamos a ir a la parte de registro de medidas correctivas, vamos a hacer paso a paso cómo registrar ese formato al sistema. Entonces, el funcionario policial, una vez realizó su comparendo al ciudadano, se acerca ya a la oficina que está asignada en cada uno de los municipios y el encargado va a empezar a subir al sistema esa actividad. Entonces, selecciona la fecha, digamos que es el día de hoy, la hora, entonces eso fue digamos que a las 14 horas. Número del incidente, entonces este es el número de incidente que el funcionario solicitó a la sala CIES, al operador, con que también fue asociado allá a la sala CIES al operador para que lo ingresen en el sistema en el SECAD o en el PROCAD o que funcione para cada uno de los departamentos. En este caso, entonces, el operador de la sala CIES le otorgó el código tal, que es el número de incidente que se le asignó allá en el SECAD. Bueno, luego sigue la dirección, Avenida Primera, número 250. Recuerden que si en algunos municipios o en algunos departamentos, por ejemplo San Andrés, que no hay direcciones codificadas con avenida ni calle, entonces no digitamos nada de esta parte de la dirección, dejamos completamente en blanco y utilizamos el último campo para colocar la dirección que en estos momentos se tiene estandarizada para ese municipio. Vereda Los Alpes, Callejón 25. Eso puede ser ahí la forma de digitar la dirección en texto libre. Pero si vemos que sí tenemos una codificación estandarizada de la dirección en cada municipio, pues entonces colocamos carrera séptima, número 2530. Entonces si vemos aquí, colocamos la vía principal a carrera, el número del inmueble, la letra si en este caso es carrera séptima A, nótese que aquí la va colocando. Si es B lo colocamos, vía secundaria, entonces con calle 25, la letra, entonces si hay letra, número del inmueble, punto cardinal, sur. ¿Sí? Es importante aquí en la vía secundaria también seleccionarlo, teniendo en cuenta que para el tema de la georreferenciación y todo el tema de los datos que se manejan internamente en la base de datos para el tema de los reportes se requiere que se mencione la vía secundaria. Entonces, carrera séptima con calle 25, ¿sí? Que es lo mismo decir carrera séptima número 2530, pero ocultamos la vía secundaria, pero en este caso sí es importante que seleccionemos con qué calle es, que de todas maneras eso está en el formato de los comparendos. La letra digamos que sea G, sur, y aquí aparecen tres complementos. Por ejemplo, que esto ocurrió en la torre 4, que ocurrió en el apartamento 201 y que ocurrió en el conjunto residencial XX. ¿Sí? Entonces mire cómo está el sistema formando la dirección. Ya van a aparecer más, entonces un bloque, corregimiento, etapa, interior, manzana, mezanines, sector, vereda, vía o zona. Y en la parte de abajo entonces encontramos si es una casa, una comuna, un consultorio, una célula, un depósito, una entrada. Y aquí encontramos ciudadela, condominio, esquina, finca, raíz, parque, unidad residencial, urbanización. Entonces eso nos permite a nosotros tener una buena estandarización de la dirección. Luego viene el departamento. Entonces esto ocurrió en Bogotá y esto en el municipio tal. Entonces, digamos que fue en Bogotá. Localidad, digamos que ocurrió en Suba. Tipo de lugar, entonces si fue en domicilio, medio de transporte o en sitios públicos o abiertos al público. Digamos que fue en domicilio porque estamos colocando aquí que fue un apartamento. Luego viene el tema de la georreferenciación. Entonces, esto también es importante empezar a ubicar el punto exacto de donde ocurrió, donde se registró el comportamiento contrario a la convivencia. Entonces digamos que fue en esta zona. Entonces simplemente le damos clic acá y le damos enviar información. Entonces ahí vamos a utilizar tomar coordenadas y el sistema entonces me asocia la latitud, la longitud y el cuadrante. Entonces nótese que aquí ya me trajo la latitud, longitud y el cuadrante y ahí termina esta parte. Seguidamente viene el tema de los infractores. Entonces aquí vamos a colocar que la cédula de ciudadanía del infractor, voy a colocar una cédula ahí,
395 y aquí vamos a dar buscar. Ese buscar es para que vaya a nuestro sistema de la registraduría, que tenemos una base ahí en la Dijín, para que haga la búsqueda de esta cédula a quien corresponde y comparemos con el formato si corresponde a la misma persona. Le colocamos la edad, digamos que tiene 36 años, la dirección, entonces se llena muy similar como se explicó en la parte del sitio de comparendo, ¿sí? Luego viene el teléfono fijo celular, que es opcional, entonces voy a colocar un fijo, el correo electrónico, voy a colocar aquí el mío, bueno, el país se mantiene, departamento donde vivo, entonces digamos que estoy aquí en Bogotá y Bogotá, listo. Si en caso es un extranjero, entonces nótese que aquí donde dice cédula de extranjería, el sistema me oculta el botón de buscar porque pues nosotros no tenemos la información de los extranjeros en nuestras bases de datos, entonces colocamos el número de identificación y nos toca de manera manual colocar los apellidos y los nombres. Si en caso este infractor corresponde a un menor de edad, cuando yo coloco tarjeta de identidad, nótese que el sistema aquí me va a activar el numeral 3.1. Entonces aquí voy a poder relacionar los tutores o quien tiene la patria potestad de ese menor. Y es el que va a tener que realizar todo el cumplimiento de la medida correctiva que se le va a imponer al menor infractor. Entonces aquí hacemos lo mismo, ya colocamos la cédula digamos, del padre de ese menor, la identificación, la edad, apellidos, nombre, dirección, teléfono celular fijo, correo, país, departamento y municipio. Entonces en este caso como vamos a asociar que es una cédula de ciudadanía porque es un mayor de edad, entonces nótese que desaparece esa partecita de poder registrar los menores infractores. Bueno, aquí en la parte de datos de establecimiento, entonces vamos a colocar si de pronto, digamos, eh, el comportamiento contrario a la convivencia está asociada a un establecimiento donde ocurrió, por ejemplo, una riña y ocurrió por ahí un establecimiento público abierto al público. Entonces ahí vamos a colocar el nombre del establecimiento, actividad comercial, número de NIT del establecimiento, la dirección. Entonces es el mismo procedimiento que vive en la carrera, que el establecimiento queda en la carrera 25A, número 3045. Listo, carrera 25A 3045 y le damos a aceptar. Tipo de documento, entonces cédula de ciudadanía, que este es el representante legal. Entonces vamos a colocar 25.985.417. Coloquemos una cédula cualquiera ahí. Le damos buscar y me dice que corresponde a Ana Mercedes. Edad, digámosle que tiene 40 años la señora. Listo. Entonces ya finalizado esta parte, entonces verificamos que todos los campos hayan sido diligenciados, ya que si se presentan errores es porque de pronto hay campos que no se han diligenciado y tengo que llenarlos en totalidad, el número de incidente, toda esta parte de aquí, el lugar de comportamiento contrario a la convivencia, todos los campos se llenan. En esta parte también, datos del infractor. Entonces, pero aquí sí es opcional el teléfono fijo y opcional el correo electrónico, porque pues si el ciudadano no lo tiene, pues lo dejamos en blanco y el sistema me permite el almacenamiento. Datos del establecimiento también, todo esto es opcional, porque pues si no tenemos nosotros que ocurrió en el transporte público, ocurrió en, digamos, en la calle, entonces en un establecimiento abierto al público, entonces, en un establecimiento público, entonces aquí quedaría esto en blanco. Bueno, entonces ya tenemos esta parte diligenciada. Podemos comprimir dándole clic acá en hechos y vamos a abrir en la siguiente zona que habla, que tiene que ver con detalle del comportamiento. En esta parte entonces vamos a seleccionar cuál es el medio de policía que se utilizó para aplicar este comportamiento contrario a la convivencia. Si seleccionamos entonces podemos seleccionar uno o varios. Entonces yo hice una orden de policía, hice apoyo urgente a los particulares y hice traslado para procedimiento policivo. Esos tres medios de policía empleé. La siguiente parte es si apliqué la medida correctiva. Entonces colocó que sí, porque obviamente pues sí se aplicó una medida correctiva y en relación a un artículo del Código Nacional de Policía, de la Ley 1801. Seleccionamos cuál, entonces digamos que fue una riña, entonces artículo 27
Y en el artículo 27 encontramos el numeral número 1, que es reñir, incitar o incurrir en confrontaciones violentas. Literales no tiene. El sistema entonces me muestra cuál es la medida correctiva que se le va a aplicar a ese ciudadano. En este caso es una multa general tipo 2. Aquí dice pedagógico porque pues de aquí por 6 meses vamos a utilizar todo el tema de las multas de modo pedagógico. Es decir, que pues que el ciudadano no va a tener que ir a cancelar, pero que sí obviamente vamos a registrarlo en el sistema para que quede, digamos, el antecedente, teniendo en cuenta que es pedagógico y que obviamente nos va a servir para que todos los inspectores de policía, los comandantes de estación y los alcaldes entonces puedan hacer todo el trámite como si no estuviéramos en la parte pedagógica, sino que ya estuviéramos realizando la multa como es. Relato los hechos, entonces aquí indico qué fue lo que pasó y los descargos que debemos colocar allí. Listo. Si en dado caso estoy haciendo una mediación policial, es decir, que no voy a aplicar una medida correctiva, entonces pues el medio de policía a emplear va a ser mediación policial y en esta parte coloco no hay medida correctiva. Al colocar esto, nótese que el sistema deshabilitó la medida correctiva. Quiere decir que este ciudadano se hizo una mediación policial por el artículo 27 por una riña, se debe hacer el formato, diligenciarlo, tomar las firmas y se debe subir al sistema. Esto para poder que quede almacenado en la base de datos que este ciudadano ya tuvo una primera mediación y que en la segunda pues ya vamos a ver si es residente o no. Entonces aquí simplemente queda en el sistema, pero no va a quedar la medida correctiva, que aquí ya desaparece y simplemente queda en nuestras bases de datos y no va a pasar nada. En este caso, si sí hay medida correctiva, entonces ya el sistema me activa nuevamente acá el artículo 27 y la riña y me activa la medida correctiva que se le va a aplicar para que surta todo el proceso. Bueno, recurso de apelación, entonces el ciudadano dijo que sí, entonces colocamos acá y aquí pues nos va a indicar cuál es la autoridad competente. Entonces en este caso la Inspección de Policía de Bogotá. Entonces, aquí seleccionamos que es la que tienen en la registrado allá en la parte de las entidades, que son las que se registraron allá por parte de los encargados en las unidades policiales de asociar todas las entidades que hacen parte en cada uno de los municipios, tanto las inspecciones de policía como las alcaldías. Si aquí no aparece nada es porque aún no se ha asociado en el sistema la dirección, el teléfono y los datos de la entidad, ni mucho menos los datos del inspector de policía. Si no aparece, entonces lo dejamos en blanco porque ya es un tema de los administradores del sistema que tienen que recopilar esa información. Bueno, luego viene aquí ya seleccionar los datos del funcionario policial. Entonces colocamos la cédula que le hicimos el cargo del formato o digamos el funcionario que me está reportando el comportamiento contrario a la convivencia que le aplicó un comparendo. Entonces colocamos 93.088.120 que fue la cédula a la cual yo le cargué el formato. Y aquí ya me aparece el señor Rafael, número de la placa, el teléfono, el cuadrante, entonces coloquemos aquí a qué cuadrante pertenece. Y el número de formato, nótese que ya aparecen los dos formatos que le asigné al funcionario policial en el paso anterior. Si aquí no aparece formato, pues ese funcionario, o sea, no tiene formato asignado, entonces no podríamos nosotros cargarle este, este formato al sistema porque pues es un formato que él consiguió por otro lado y puede que sea un formato que no sea legalmente autorizado por la policía. Entonces por eso es que es importante y recalco que el funcionario policial que tiene asignados las comparenderas entonces tiene que estar registrada en el sistema. Entonces alguien tiene que cargarle esos formatos en el sistema para que, para que aquí aparezca a quién pertenece ese formato. ¿Sí? Entonces aquí, digamos, para esta cédula yo selecciono el 11011012, porque a este fue el que se le asignó el formato al policial. Y coloco en observaciones, entonces ya las que, las que se estiman allí. Entonces ahí ya quedó el formato asociado y damos aquí unas observaciones del funcionario de policía. Entonces, por favor, entonces es importante que cada funcionario policial que se le cargue, eso es como cuando uno va a ir a reclamar el armamento. Entonces lo registran en el libro o lo registran en el sistema radar que tiene la Policía Nacional para saber quién tuvo ese formato y a quién se le va a asociar.
para que el sistema automáticamente me diga, bueno, este funcionario yo le cargué dos formatos. Entonces vamos a utilizar el formato que él me está reportando físicamente, que es este, y hago la asociación. Y el sistema automáticamente cuando vayamos a ir a descargárselo, pues él ya solamente le va a quedar un formato nomás por descargar. Y ya poder tener yo control, sacar un reporte, bueno, yo le entregué 10 formatos, entonces vamos a mirar, bueno, aquí ya hay, de los 10 formatos el sistema me está mostrando que tiene aún 5 por utilizar y hay 5 que ya no aparecen allá en la zona de carga de formatos porque ya fueron utilizados aquí en el sistema. Es decir, que ya queda deshabilitado para que de pronto no le saquen fotocopias ni tampoco se reutilicen, teniendo en cuenta que tenemos que administrar esos formatos por tema de seguridad. Bueno, luego doy grabar registro. Entonces el sistema ahí va a hacer su proceso y hace el almacenamiento y él me da un número interno. Entonces él me dice que es 11 tal, ese es el número interno que me va a dar el sistema. Si se dan cuenta, aquí me dice que me dio el 110162171355. Entonces él me da casi, digamos, un número similar al formato que es 11, que es el departamento donde pertenece Bogotá, que es Cundinamarca. Bogotá es el código 001. Este código pues es que se hizo en el sistema de la Policía Nacional, que es código 6. Siguiente es el año, que es 2017 en el que estamos, y el consecutivo que van 1355 registros para Bogotá. Listo. Este número es el que va a utilizar para buscarlo en el sistema. Lo podemos buscar en el sistema por tres variables. Primero, por el número que me da el sistema. Segundo, por el número del formato. El número del formato que yo asocié acá, que es este. O lo puedo buscar por el número de la cédula del ciudadano. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, cojo este número, lo copio y ahorita vamos a hacer un proceso de búsqueda para mirar, digamos, los diferentes variables con que puedo buscar un formato en el sistema para cuando, por ejemplo, necesito hacerle seguimiento. Entonces, estos dos números los voy a tener presentes. Bueno, luego el sistema, después de que lo almacene, me activa la funcionalidad de datos de los entrevistados. Entonces, la tarea va a ser decirle nuevo para que el sistema me active los campos. Y acá entonces ya me los activó y empezamos a vincular ahí personal testigo. Vamos a colocar cédula de ciudadanía y vamos a decir que este es un testigo que estuvo ahí en el sitio. ¿Sí? La dirección de ese testigo, Avenida Primera, número 11, que vive en el interior 1, que vive en la, bueno, que es la oficina número 201. Eso, que vive en la unidad residencial XX. Y le vamos a aceptar. Listo. El teléfono, entonces, el teléfono de ese testigo y observaciones que de pronto se realizaron allá, las pruebas que practiqué, que lo entrevisté y lo que él mencionó. Y le damos grabar. Y aquí me va a decir que este testigo efectivamente se asoció al número del expediente que estamos trabajando, que es el 1355 que vemos acá, y le damos a aceptar. Y así puedo hacer con cada uno, o sea, puedo volver a darle nuevo y colocar todos los testigos que necesite. Listo, entonces una vez realizados los testigos, ya he finalizado el registro de la medida correctiva. Ahora vamos a mirar en el correo electrónico que en el momento de que yo lo registré, él me llega un correo electrónico, pero ese correo electrónico le llega es al infractor, al correo que yo registré aquí en la parte de hechos a esta cuenta de correo electrónico. Entonces si vamos al correo electrónico, vamos a poder evidenciar que ahí llega la, la notificación del registro que hicimos en el RNMC. Bueno, puede que ahorita se demoren en llegar porque ya tengo el buzón lleno de todas las sugerencias que me han hecho a nivel nacional. Bueno, luego, entonces ya si queremos, por ejemplo, recuperarlo, entonces nosotros nos vamos a CNPC, bandeja casos, que esto pues únicamente lo van a tener los administradores, ya que pues van a poder consultar los casos que se han registrado en el sistema. Entonces en bandeja casos puedo colocar, por ejemplo, este número de formato, que fue el que nos registró. Por eso acá dice identificación, expediente o comparendo. Y le damos buscar y el sistema entonces me va a mostrar acá el que acabamos de hacer.
efectivamente ahí está, que está abierto y que hizo una apelación. O puedo buscarlo también por el número que me dio en el sistema, que es ese que va a llegar al correo electrónico también, o el número de cédula del infractor. En este caso colocamos el 396, 195 y si le damos buscar, entonces él va a traer todos los que tenga ese ciudadano. Si en este caso como solo hay uno, entonces me trajo solamente uno. Entonces ese es el método para poder hacerle el cargue de los formatos al sistema, teniendo en cuenta los siguientes pasos, que paso número uno, antes de registrarlo hay que ir a asignar formatos a funcionarios, colocar el número de la cédula, colocar en qué departamento va a prestar el servicio, en qué municipio, en qué unidad de servicio. Entonces, en este caso es la unidad donde va a ir a prestar el servicio. Como él trabaja, por ejemplo, si yo coloco esta cédula, que es la mía, entonces aquí va a aparecer que trabaja en OFIT. Pero entonces aquí le voy a decir que él va a prestar su servicio en Atlántico, que va a colocar en Agua Viva y que la unidad de servicio va a ser en el de ATA. ¿Sí? Es la unidad donde va a ir a prestar el servicio. Y empezó a cargarle todos los formatos. Estos formatos también se pueden cargar con un lector de código de barras, que sería bueno adquirirlos, conseguirlos en cada una de las unidades para que sea más rápido el cargue. Entonces simplemente se va leyendo y él va pasando y los va administrando acá. Si de pronto le voy a descargar, el proceso es similar. Simplemente cojo el número y comparendo y lo descargo. Le doy descargar y empiezo a descargar. Entonces él va llegando con su talonario y se ve que él ya lo va descargando, va desapareciendo. Y entonces con el lector de código de barras eso va siendo muy rápido. Le digo descargar y él va saliendo. Sale del sistema. ¿Sí? Ahí ya van quedando 4 nomás. Aquí le diciendo cuánto le quedan. Y para el cargue entonces simplemente aquí, simplemente los cargo en esta parte del número de formato y los relaciono y los cargo. Entonces esto es importante cargarlos para poder ir al paso 2, que es registrar la medida correctiva. Que si lo vieron, entonces simplemente yo digito la cédula del funcionario y él me trae los formatos que tiene cargados. Entonces si yo me voy por ejemplo aquí, saltando a uno de los pasos y coloco mi número de cédula y le doy buscar, entonces él va a buscarme aquí los formatos que tengo. Vean, son los 4 que me quedan. 1, 2, 3, 4. Ahí están. Entonces, por eso es importante primero cargar los formatos a los funcionarios. Y obviamente cuando, por ejemplo, se va a hacer la asignación de los talonarios, entonces esos vienen con su codificación, que les recuerdo que él viene con un código de municipio, código de departamento y código de municipio, para que miremos ahí en la página de Google en qué departamento estoy, en qué municipio estoy, porque esos son los formatos que yo debo tener. Si estoy en Bogotá, entonces los formatos que funcionan para Bogotá es el código 11 y el código del municipio el 001. Que si miramos aquí Bogotá, aquí aparece, ¿sí ve? Código de departamento 11 y formato del 001. Si estoy en Chía, entonces los formatos que deben operar allá, acá Chía, en Chía debe operar el formato 25, el 170 y el 175 y el consecutivo allá, incremental. Entonces es importante tenerlo en cuenta para el tema de la asignación de los códigos de los formatos y cuando lo estemos utilizando en cada una de las jurisdicciones. Entonces esa es digamos a grosso modo cómo es que funciona el sistema, de tal manera que por ejemplo para ciudades como Bogotá, donde van a estar los formatos, donde van a empezar a asignar los formatos, es importante que cuenten con una estación de trabajo, un computador portátil con internet. Esto está en internet para que cuando le esté entregando los formatos a los funcionarios que salen para el servicio, bien sea de apoyo o del mismo cuadrante, entonces ingresen por esta zona y le carguen esos formatos a esos funcionarios para que ellos presten el servicio y cuando lo vayan a retornar, entonces empezar a descargarlos. Entonces, quedamos ahí atentos al correo edwin.suarez@policia.gov.co, alguna observación que se presente con el manejo del sistema.